Era invierno en Crowborough y la tierra húmeda de Sussex ocultaba algo más que raíces y barro. Bajo una capa de terreno removido, la policía encontraría restos humanos cortados con precisión y enterrados en sacos, junto a fragmentos de una vida rota. John Norman Holmes Thorne había nacido a comienzos del siglo XX, en torno al año 1902, en Inglaterra. Creció sin notoriedad, con una vida corriente que en apariencia no presagiaba violencia. Hacia mediados de la década de 1920, Thorne trabajaba y vivía en una pequeña granja avícola en Blackness, Crowborough, condado de Sussex. Allí criaba y vendía pollos y ocupaba una caseta de madera que hacía las veces de taller y almacén. La víctima, Elsie Emily Cameron, había nacido el 22 de abril de 1898 en Londres. Trabajaba como mecanógrafa en Kensal Rise y tenía 24 años cuando conoció a Thorne. El 25 de diciembre de 1922, él le propuso matrimonio. Desde entonces se comprometieron oficialmente, aunque el compromiso pronto empezó a tensarse. Para 1924, la relación estaba marcada por conflictos y reproches. Elsie insistía en que el matrimonio se concretara y afirmaba estar embarazada. El propio Thorne, según cartas y testimonios posteriores, mostraba frialdad y distancia. Al mismo tiempo, comenzó a frecuentar a otra mujer, una joven llamada Miss Caldicott, algo que Elsie sospechaba. El viernes 5 de diciembre de 1924, Elsie salió de Londres con dirección a Crowborough. Llevaba un abrigo oscuro, sombrero y bolso de mano. Fue vista por testigos en la estación y luego en la zona rural, cerca de la granja de Thorne. Esa fue la última vez que se le vio con vida. Cuando la familia de Elsie no tuvo noticias suyas, la preocupación creció. Se hicieron llamadas y envíos de cartas. Thorne contestó de manera evasiva, diciendo que no había visto a Elsie o que ella había regresado a Londres. La presión aumentó hasta que la policía de Sussex comenzó a investigar. El 14 de enero de 1925, la policía llegó a la granja y comenzó a inspeccionar el terreno. Entre el barro, cerca de la caseta, hallaron ropa femenina que coincidía con la descripción de la vestimenta de Elsie. También hallaron su bolso. Ante estos hallazgos, Thorne fue detenido para interrogatorio. Al día siguiente, 15 de enero, Thorne realizó una confesión parcial. Dijo que Elsie se había suicidado colgándose de una viga dentro de la caseta, que él la había encontrado muerta y que, presa del pánico, decidió desmembrar el cuerpo y enterrarlo para evitar un escándalo. Describió cómo utilizó herramientas de la granja para cortar el cuerpo y lo colocó en sacos que luego enterró bajo el gallinero. La policía excavó siguiendo sus indicaciones. Encontraron partes del cuerpo envueltas y colocadas en bolsas de arpillera, junto a pertenencias personales. La escena estaba marcada por manchas oscuras, madera astillada y restos orgánicos. El aire helado no disimulaba el olor. Entre las pertenencias halladas en la caseta había recortes de prensa sobre otro asesinato reciente, conocido como el caso Crumbles, donde un cuerpo también había sido desmembrado. Para la fiscalía, aquello indicaba una posible premeditación. Thorne habría estudiado métodos para ocultar un crimen. La versión del suicidio presentada por Norman Thorne empezó a desmoronarse bajo el peso de la evidencia física. Los agentes observaron la viga de la que supuestamente Elsie se habría colgado. No había marcas de cuerda ni desgaste reciente. Tampoco había signos claros de que una persona adulta hubiera soportado su peso allí. La fiscalía solicitó la intervención de Sir Bernard Spilsbury, el patólogo forense más renombrado del Reino Unido en ese momento. Spilsbury realizó un examen meticuloso de los restos y concluyó que las lesiones craneales eran consistentes con golpes contundentes, no con la suspensión por ahorcamiento. Detectó fracturas y traumatismos que, en su criterio, se produjeron antes de la muerte, lo que indicaba una agresión directa. Spilsbury también examinó el cuello y la laringe. Señaló que no había los daños típicos de una estrangulación por cuerda en suspensión. El testimonio de este perito, conocido por su precisión y autoridad en tribunales, se convertiría en la pieza central de la acusación.
Durante la investigación, surgieron testimonios que dibujaban el perfil de un hombre atrapado entre dos compromisos. El oficial con Elsie, que se había vuelto una carga emocional y social, y el incipiente romance con Miss Caldicott. Las cartas entre Thorne y Miss Caldicott, algunas escritas apenas semanas antes de la desaparición de Elsie, mostraban planes de futuro que no incluían a su prometida. La policía reconstruyó lo que creía que había sucedido el 5 de diciembre de 1924. Según la hipótesis acusatoria, Elsie llegó a la granja alrededor del mediodía. Allí, en la caseta de madera que servía como taller, se produjo una discusión. Elsie habría reclamado la boda y su supuesto embarazo. Thorne, en un arranque de violencia, la golpeó repetidamente con un objeto contundente. Luego, con calma o frialdad planificada, procedió a desmembrar el cuerpo usando herramientas propias de la granja. El entierro de los restos se realizó en la zona del gallinero, aprovechando la tierra removida habitualmente para el cuidado de las aves. Los investigadores encontraron que algunos sacos estaban enterrados a distintas profundidades, lo que sugería más de una intervención o intento de reorganizar el escondite. El 11 de marzo de 1925 comenzó el juicio en los tribunales de Assizes de Lewes, Sussex. La sala estaba llena, con público, prensa nacional e incluso corresponsales extranjeros. El caso había capturado la atención de todo el país por su brutalidad y por la figura de Thorne, que mantenía una apariencia serena. El juez encargado fue Mr. Justice Finlay. La fiscalía, dirigida por Sir Henry Curtis Bennett, presentó la narrativa de un asesinato por conveniencia. Un hombre que quería liberarse de una relación y que ejecutó un plan para matar y ocultar a su prometida. Llamaron a testigos que situaron a Elsie en Crowborough el día de su desaparición, a vecinos que escucharon ruidos extraños y a los agentes que encontraron las pruebas materiales. La defensa, encabezada por Jota de Castles, se aferró a la versión del suicidio. Argumentaron que Elsie sufría de depresión y celos, y que había amenazado antes con quitarse la vida. Presentaron testigos que hablaron de su estado anímico. Según la defensa, Thorne actuó irracionalmente al desmembrar el cuerpo por miedo al escándalo y no por culpa de un asesinato. El contrainterrogatorio de la fiscalía desmontó varias piezas del relato defensivo. Los agentes que inspeccionaron la viga insistieron en que no había marcas ni evidencias de que soportara el peso de Elsie. Además, se señaló que en el suelo y las paredes de la caseta había manchas que, según pruebas químicas de la época, eran consistentes con sangre humana. Sir Bernard Spilsbury subió al estrado y, con su característico tono preciso, describió cómo las heridas en el cráneo tenían bordes irregulares y coincidían con el patrón de un golpe fuerte y repetido. Explicó que, en su opinión, esas lesiones no podían ser consecuencia de un intento de suicidio por suspensión, sino de una agresión previa. Describió también que las marcas en el cuello eran superficiales y no correspondían a la compresión uniforme de una cuerda durante un ahorcamiento. La defensa intentó desacreditar la pericia sugiriendo que la ciencia forense no podía, con absoluta certeza, excluir un suicidio seguido de manipulación del cuerpo. Sin embargo, la reputación de Spilsbury en aquel momento era prácticamente incuestionable ante un jurado. Los recortes de prensa sobre el caso Crumbles, hallados en la caseta, fueron presentados como prueba de que Thorne había investigado métodos para encubrir un asesinato. La defensa intentó argumentar que los recortes eran mera curiosidad morbosa, comunes en un tiempo donde los crímenes violentos llenaban titulares. El jurado escuchó también las cartas de Elsie, algunas escritas en tono desesperado, reclamando el cumplimiento de la promesa matrimonial. En una de ellas mencionaba directamente su embarazo y la presión que sentía. La fiscalía interpretó esto como detonante de la violencia de Thorne, que no quería casarse ni asumir una paternidad. El 16 de marzo de 1925, tras escuchar todos los alegatos, el jurado deliberó durante un corto tiempo. Regresaron con un veredicto de culpabilidad por asesinato. La condena fue la pena de muerte por ahorcamiento. Thorne escuchó la sentencia con gesto serio. La prensa destacó que no mostró visible emoción, aunque algunos reporteros mencionaron que se le humedecieron los ojos cuando se retiraba de la sala. La ejecución se fijó para el 22 de abril de 1925.
fecha que coincidía con el 27º cumpleaños de Elsie Cameron. En las semanas posteriores, se presentó una apelación argumentando que las pruebas no demostraban de forma irrefutable que la muerte fuera homicidio. La apelación fue rechazada. Varias figuras públicas, entre ellas Sir Arthur Conan Doyle, manifestaron públicamente sus dudas sobre la solidez del caso y pidieron clemencia o revisión, sin éxito. En la madrugada del 22 de abril de 1925, Norman Thorne fue trasladado desde su celda en la prisión de Wandsworth hacia la sala de ejecución. Afuera, la noticia de que aquel día era el cumpleaños de Elsie Cameron circulaba en los periódicos, añadiendo un elemento macabro que el público no pasó por alto. La horca estaba preparada según el método largo, diseñado para provocar una muerte rápida por fractura cervical. El verdugo oficial, siguiendo el protocolo, comprobó la cuerda y las medidas. Thorne, vestido con ropa sencilla, no hizo una declaración final audible para los presentes. A las 9 en punto de la mañana, la trampa se abrió y la sentencia quedó cumplida. El caso no terminó en la horca. Durante meses, y aún años después, el asesinato de Elsie Cameron se discutía en tertulias, columnas y conferencias sobre justicia penal. Los defensores de Thorne sostenían que se trató de una condena basada en pruebas circunstanciales y en la autoridad casi incuestionable de un solo perito. Señalaban la ausencia de testigos presenciales del acto homicida y la posibilidad, aunque remota, de que la historia del suicidio fuera cierta. Por otro lado, para muchos, la conducta posterior de Thorne, su frialdad al manipular y enterrar el cuerpo, y la existencia de un motivo claro, eran razones suficientes para confirmar la culpabilidad. El hallazgo de los recortes sobre el caso Crumbles seguía siendo para la opinión pública una pista inequívoca de preparación previa. En el ámbito forense y judicial, el proceso contra Thorne se convirtió en un ejemplo recurrente en debates sobre el peso de la prueba pericial en juicios penales. Décadas después, algunos estudiosos revisaron la actuación de Sir Bernard Spilsbury, subrayando que su enorme prestigio pudo influir desproporcionadamente en los jurados de la época, incluso cuando las evidencias materiales eran discutibles. La granja avícola de Blackness, escenario del crimen, no tardó en quedar asociada a un pasado lúgubre. Con el tiempo, el terreno cambió de manos y el rastro físico del caso se diluyó, aunque en la memoria colectiva de Sussex y en la historia criminal británica, el nombre de Norman Thorne quedó fijado como el del asesino del gallinero. En la cultura popular, el caso inspiró libros, artículos y adaptaciones noveladas. Uno de los más conocidos fue The Trial of Norman Thorne, editado por Helena Normanton en 1929, que recogía transcripciones y análisis del juicio. Años más tarde, incluso novelas de crimen ficticio retomaron elementos del caso, como la obra Chicken Feed de Minette Walters. Así, lo que comenzó como una relación sentimental se transformó, con el tiempo, en una de las historias criminales más comentadas de la Inglaterra de entreguerras. Una historia marcada por celos, sospechas, un cadáver oculto bajo la tierra de una granja y un debate que, aunque la horca ya había cumplido su sentencia, continuó resonando en las páginas de la criminología. Era un cuerpo tendido boca abajo, hundido en el barro de un pantano helado cerca de un pequeño poblado de Ontario. 2 orificios en la nuca, un abrigo aún puesto, como si el frío no hubiera tenido tiempo de reclamarlo. Aquel hallazgo, el día 23 de febrero del año 1890, sería el principio del fin para un joven inglés que se había reinventado como caballero y empresario, John Reginald Birchall. John Reginald Birchall nació el día 25 de mayo del año 1866 en Accrington, un centro industrial de Lancashire, Inglaterra. Era hijo del reverendo Joseph Birchall, hombre respetado en la comunidad. Desde joven, John tuvo acceso a educación privilegiada y fue admitido en el Lincoln College de la Universidad de Oxford en el año 1885. Sin embargo, no fue un estudiante ejemplar.
Pronto se dejó arrastrar por una vida social intensa, apuestas y gastos que excedían sus ingresos. Para cubrir sus deudas, vendió una parte de su herencia familiar. En el año 1888 se casó con Florence Stevenson. Ese mismo año, se trasladó a Woodstock, Ontario, con la intención de invertir en una propiedad rural. Lo que encontró fue muy diferente a lo que había imaginado. Una pequeña granja sin el potencial que había soñado. La frustración y la presión económica lo empujaron a idear un plan que pronto tomaría forma en un fraude a gran escala. Su plan consistía en presentarse en Inglaterra como un aristócrata, adoptando el alias de Lord Frederick A. Somerset, y ofrecer a potenciales inversores una participación en una supuesta granja de caballos pura sangre en Canadá. Les aseguraba que los beneficios serían elevados gracias a la crianza selecta y a las apuestas en el derby inglés. Para reforzar la ilusión, sugirió que los inversores o sus representantes viajaran a Canadá a inspeccionar la propiedad antes de aportar el dinero. En enero del año 1890, Birchall estaba de regreso en Norteamérica con su esposa. Entre los interesados en su oferta estaba el mayor Benwell, un hombre adinerado cuyo hijo, Frederick C. Benwell, se ofreció a viajar para evaluar la inversión. Otros jóvenes vinculados a familias acomodadas, como Douglas Pelly y Bennett, también llegaron a Buffalo, ciudad fronteriza con Canadá. El 22 de febrero de 1890, Birchall y Benwell cruzaron hacia Ontario. Birchall condujo a Benwell hasta una zona apartada cerca de Princeton, en el condado de Oxford. Allí, en un paraje boscoso y solitario, se detuvieron. Según las evidencias posteriores, Birchall le disparó 2 veces en la parte posterior de la cabeza con un revólver. No hubo testigos directos, pero la escena indicaba un ataque a quemarropa. El cuerpo fue arrastrado hasta un área de ciénaga conocida más tarde como Benwell Swamp y cubierto parcialmente con barro y vegetación. Mientras el cuerpo de Benwell permanecía oculto, Birchall regresó tranquilamente a Buffalo. Esa misma noche y al día siguiente, mantuvo contacto con otros jóvenes inversores, fingiendo normalidad. Incluso envió un telegrama al padre de Benwell desde la oficina telegráfica de Buffalo, asegurando que todo iba según lo planeado y solicitando el envío de dinero. El 23 de febrero, 2 cazadores locales que recorrían la zona del pantano encontraron un bulto extraño entre el hielo y el barro. Al acercarse, vieron un zapato y parte de una pierna. Al mover un poco la vegetación, descubrieron el cuerpo de un hombre joven con 2 heridas de bala en la cabeza. El cadáver fue trasladado a Woodstock para su identificación. La ropa, la complexión y las pertenencias coincidían con la descripción de Frederick Benwell. La noticia se propagó con rapidez. Los periódicos canadienses y estadounidenses recogieron el hallazgo con titulares sensacionalistas. La policía de Ontario inició una investigación inmediata, coordinando esfuerzos con las autoridades de Buffalo para localizar a Birchall. El 3 de marzo de 1890, la policía arrestó a Birchall en Niagara Falls. No opuso resistencia, pero negó cualquier implicación. Desde el momento de su detención, Birchall mantuvo una actitud calmada y segura. Afirmaba que todo era un malentendido, que Benwell simplemente había desaparecido y que él no tenía responsabilidad alguna. Sin embargo, las investigaciones comenzaron a desmontar su coartada pieza por pieza. Los agentes descubrieron inconsistencias en sus relatos sobre los viajes que había hecho con Benwell y otros inversores. Las fechas y los lugares donde afirmaba haber estado no coincidían con testimonios y registros. Además, se hallaron telegramas enviados desde Buffalo que Birchall había escrito y que mostraban una intención clara de ocultar la verdad y manipular a la familia Benwell y a otros posibles inversores. El arma homicida nunca fue encontrada, pero la evidencia circunstancial fue abrumadora. Las autoridades reconstruyeron la escena del crimen basándose en el lugar del hallazgo, los testimonios de los cazadores y en el recorrido que Birchall y Benwell hicieron antes del asesinato. Se estableció que Birchall había conducido a Benwell a un lugar aislado bajo el pretexto de mostrarle la propiedad, y que en algún momento aprovechó la soledad para dispararle por la espalda. El móvil fue claro para la fiscalía: eliminar a Benwell para evitar que descubriera la estafa. Sin el hijo del principal inversor,
Birchall esperaba que la familia siguiera enviando dinero sin supervisión directa. Sin embargo, la rápida desaparición de Benwell y la presión mediática pusieron todo en riesgo. El juicio comenzó el 22 de septiembre de 1890 en el Ayuntamiento de Woodstock, Ontario. El proceso fue seguido con gran interés por la prensa local e internacional, convirtiéndose en uno de los casos criminales más comentados de la época en Canadá. Durante el juicio, la defensa intentó desacreditar la evidencia circunstancial, argumentando que no había pruebas directas que implicaran a Birchall en el asesinato. Sin embargo, la fiscalía presentó una cronología detallada, mostrando cómo Birchall fue la última persona vista con Benwell, sus movimientos inconsistentes y los telegramas falsos enviados para distraer a las autoridades. Testigos describieron a Birchall como un hombre encantador pero calculador, capaz de fingir nobleza y confiabilidad con tal de lograr sus objetivos. Se mostraron los documentos que evidenciaban su alias falso, Lord Frederick A. Somerset, y su modus operandi de atraer a inversores con promesas de altos rendimientos. Tras 8 días de juicio, el jurado deliberó y encontró a Birchall culpable del asesinato de Frederick Benwell. La sentencia fue emitida el 30 de septiembre de 1890, pena de muerte por ahorcamiento. Durante los meses que permaneció en la cárcel de Woodstock, Birchall escribió memorias intentando explicar sus acciones y defendiendo su honor. En estas notas se percibe una mezcla de arrepentimiento y justificación, tratando de preparar a su esposa Florence para la vida después de su muerte. Finalmente, el 14 de noviembre de 1890, John Reginald Birchall fue ejecutado por ahorcamiento en la prisión donde había pasado sus últimos días. Su cuerpo fue enterrado en el patio del penal, un destino común para los condenados a muerte de la época. El caso tuvo un impacto considerable en la opinión pública canadiense y británica, reavivando debates sobre la pena capital, el fraude internacional y la seguridad en las inversiones transatlánticas. Los periódicos y estudios legales de la época siguieron mencionando el crimen de Birchall como ejemplo de engaño, asesinato y justicia aplicada. Más allá de la sentencia y la ejecución, el caso de Reginald Birchall dejó una huella duradera en varios aspectos legales y sociales. En primer lugar, destacó la vulnerabilidad de los inversores de la época, especialmente en un contexto en el que los viajes transatlánticos y la comunicación eran lentos y dependían de sistemas imperfectos como el telégrafo. Esto facilitaba que estafadores como Birchall pudieran manipular a personas confiadas y con recursos, haciendo promesas difíciles de verificar en la práctica. Por otro lado, el caso sirvió como un precedente en la forma en que se investigaban crímenes en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. La cooperación policial fue fundamental para arrestar y procesar a Birchall, un hombre que intentó usar la proximidad internacional para evadir la justicia. Los métodos forenses, aunque limitados para la época, basados en la ubicación del cuerpo, las heridas de bala y las evidencias circunstanciales, demostraron la importancia de la investigación minuciosa. La figura de Birchall fue analizada en la prensa y en estudios posteriores como un ejemplo de criminal de la alta sociedad. Alguien que usaba la apariencia, el linaje falso y la palabra para esconder su verdadera naturaleza. Su uso del alias aristocrático, Lord Frederick A. Somerset, no solo le dio credibilidad, sino que también subrayó el peso que tenían las apariencias y el estatus social en los negocios de la época. Desde el punto de vista forense, aunque no se contó con técnicas modernas como análisis balísticos detallados o ADN, la reconstrucción del crimen se basó en el examen del cuerpo, el estudio de las heridas de bala y el análisis del terreno. Las 2 heridas en la nuca indicaban un disparo directo y sin resistencia, lo que sugería que Benwell fue tomado por sorpresa. El hecho de que el cuerpo fuera ocultado en un pantano también reflejaba la intención de borrar evidencias y dificultar la localización. Los documentos del juicio revelan que Birchall tenía un conocimiento preciso de la zona y de los tiempos de tránsito, lo que usó para ejecutar su plan sin levantar sospechas inmediatas. Su capacidad para mantener la mentira después del asesinato, enviando telegramas y hablando con otros inversores, mostró una frialdad calculadora. Tras su muerte, la esposa de Birchall, Florence, quedó en una situación precaria.
Se sabe que recibió parte de las memorias que él escribió en prisión, pero su destino posterior es poco documentado. El impacto social de la historia se mantuvo vivo durante décadas, alimentando la literatura de crimen real y estudios sobre la pena de muerte en Canadá. Este caso sigue siendo un punto de referencia en la historia criminal canadiense por la mezcla de estafa, asesinato y la brecha internacional en la justicia, además de ser una muestra de cómo las apariencias pueden engañar y cómo la verdad sale a la luz, incluso en circunstancias adversas. Despertar en medio de la madrugada con la garganta cortada y una habitación en llamas no es una pesadilla inventada. Fue el final de Maria Bickford. La joven apareció casi decapitada en un burdel de Boston en 1845, y junto a su cuerpo estaba todo lo que señalaba a un solo hombre: Albert Tyrrell, su amante. Pero lo que parecía un crimen evidente terminó en el primer juicio, donde alguien fue absuelto alegando que había matado mientras dormía. Maria Ann Dunn nació en Maine a comienzos de la década de 1820. Su familia no tenía grandes recursos, y como muchas jóvenes de esa región, buscaba oportunidades en un mundo donde las ciudades portuarias ofrecían trabajo, aunque la mayoría de las veces en condiciones duras. A un adolescente contrajo matrimonio con James Bickford, un hombre de su misma zona, con quien llegó a tener un hijo. El niño murió muy pronto, y ese golpe marcó un cambio drástico en la vida de la joven. Con apenas un par de años de casada, decidió migrar a Boston, una ciudad que en 1840 ya era un centro bullicioso con cientos de casas de hospedaje, tabernas y burdeles operando casi a plena vista. En Boston, María se integró a ese ambiente de entretenimiento nocturno. Los periódicos de la época la describieron con la mezcla de morbo y moralismo que solían dedicar a las mujeres que ejercían la prostitución. Era joven, de apenas 21 a 23 años, atractiva, con rasgos que en la prensa se remarcaron como agradables, y un carácter que alternaba entre lo afectuoso y lo desafiante. La pobreza y la falta de alternativas le habían abierto las puertas a ese circuito, donde conoció a distintas figuras, clientes y proxenetas. Fue en ese mundo donde apareció en su vida un hombre que la marcaría de manera definitiva: Albert Jackson Tyrrell. Tyrrell había nacido en 1824 en Weymouth, Massachusetts, en el seno de una familia acomodada. Sus padres tenían recursos suficientes para darle educación, estabilidad y una vida cómoda. Estaba casado y era padre de 2 hijos, pero a diferencia de la vida respetable que se esperaba de él, Albert buscaba aventuras. Se ganó la fama de ser un joven con un temperamento difícil, impulsivo y con una vida privada desordenada. Su matrimonio se resquebrajó pronto, y en medio de esa crisis conoció a Maria Bickford en Boston. La relación entre ambos fue intensa y mal vista desde el inicio. Albert abandonó a su esposa e hijos para vivir con María. La pareja se sumergió en una convivencia marcada por la pasión y los celos. Él quería que ella dejara su oficio, pero María no aceptaba esa imposición. Necesitaba dinero, estaba habituada a ese entorno, y no tenía interés en depender de él de manera exclusiva. La tensión crecía cada vez que Albert le pedía que abandonara su vida en los burdeles. En más de una ocasión discutieron fuerte en público, y sus amigos señalaron que era una relación tormentosa. Boston de 1845 era un escenario donde las casas de hospedaje y los burdeles de calles estrechas eran parte visible de la ciudad. Los periódicos competían con crónicas sensacionalistas, alimentando a una sociedad fascinada por los escándalos y los crímenes. La prostitución, aunque condenada en lo moral, era tolerada en la práctica. Ese doble discurso permitía que existieran decenas de lugares como el de Cedar Lane, donde María solía trabajar y recibir clientes. Era en ese mismo ambiente donde, poco antes del crimen, los vecinos y otros huéspedes comenzaron a notar la tensión creciente entre ella y Albert. Algunos relatos de la época señalan que Albert había llegado a expresarse con violencia hacia ella y que la relación estaba llegando a un punto límite. María, según testimonios posteriores, tenía planes de alejarse, e incluso se hablaba de que estaba viendo a otros hombres. Para Albert, aquello era una humillación insoportable.
Sus celos y el control que intentaba ejercer contrastaban con la independencia que ella reclamaba. Esa mezcla de reproches, sospechas y orgullo herido formó el telón de fondo que desembocaría en la madrugada trágica del 27 de octubre de 1845. En las horas previas a la tragedia, la pareja fue vista ingresando juntos al boarding house de Cedar Lane, un lugar conocido por su actividad nocturna. Era habitual que María usara esa casa para recibir clientes, pero esa noche entró acompañada de Albert. Quienes los observaron aseguraron que nada parecía fuera de lo común, aunque algunos notaron un aire de tensión en su actitud. Una discusión más parecía inevitable. Nadie sospechaba que al amanecer, el lugar sería el escenario de un crimen que ocuparía titulares en todo el país y que terminaría siendo recordado como uno de los juicios más extraños de la historia. La madrugada del 27 de octubre de 1845 transcurría tranquila en Cedar Lane. Era una calle angosta, con casas de hospedaje y cuartos de alquiler donde se mezclaban trabajadores migrantes, visitantes de paso y mujeres que ejercían la prostitución. En el primer piso de uno de esos inmuebles, Maria Bickford y Albert Tyrrell ocupaban una habitación. No había testigos dentro de la estancia, pero lo que se escuchó desde afuera marcó el inicio de una pesadilla. Alrededor de las 4:30 de la mañana, vecinos fueron despertados por un grito fuerte. Poco después, un olor acre comenzó a extenderse por el pasillo. Humo. Cuando los primeros curiosos se acercaron a la puerta de la habitación de María, vieron que el aire se llenaba de neblina gris y que había fuego en la cama. Dentro, la escena era brutal. El cuerpo de María yacía en el suelo, la garganta abierta por un corte profundo de casi 15 centímetros de largo y varios de profundidad, tan grave que rozaba la decapitación. Su cabello estaba chamuscado y uno de sus pabellones auriculares se había desprendido parcialmente. El colchón ardía, con manchas de sangre en las sábanas. En la escena también había pistas que señalaban de inmediato a un culpable. En el suelo, cerca del cadáver, se encontraba una navaja de afeitar manchada de sangre. A un costado, un chaleco y un bastón, igualmente ensangrentados, fueron reconocidos más tarde como pertenecientes a Albert Tyrrell. La violencia del ataque y el intento de incendio revelaban la intención de destruir pruebas o de simular un escenario caótico. Los vecinos que entraron apenas alcanzaron a sofocar el fuego para evitar que se propagara a todo el edificio. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, un hombre que coincidía con la descripción de Albert era visto en una caballeriza. Nervioso, apurado, pidió un caballo usando un nombre falso. El mozo de cuadra recordaría después que aquel sujeto parecía ansioso, como si quisiera salir de Boston cuanto antes. El detalle del alias quedó grabado porque no era común que a esas horas alguien insistiera tanto en llevarse un animal de inmediato. Ese testimonio se convertiría en pieza clave durante la investigación. La noticia del asesinato de María se propagó con rapidez en los periódicos. En una ciudad donde la prensa competía por el morbo de sus lectores, el caso tenía todos los ingredientes para captar atención. Una joven prostituta asesinada, un amante casado de familia respetable, una escena sangrienta y un incendio misterioso. Al amanecer, el nombre de Maria Bickford ya circulaba en los titulares, y en pocas horas se empezaban a publicar grabados que recreaban la escena en un estilo sensacionalista, describiendo el crimen como un acto de celos desbordados. La policía de Boston se centró de inmediato en localizar a Albert Tyrrell. Su ropa y pertenencias lo vinculaban a la escena, y varios testigos confirmaron haberlo visto en la casa la noche previa. Lo buscaron en su residencia y entre sus conocidos, pero no estaba. El rastro lo llevó hasta su ciudad natal, Weymouth, donde se refugió con familiares. Desde allí intentó desaparecer. Primero se habló de un viaje hacia el norte, con intenciones de cruzar la frontera canadiense y embarcarse a Liverpool. Sin embargo, los movimientos de Albert fueron erráticos y terminó viajando hacia el sur, rumbo a Nueva Orleans. Durante semanas la prensa relató cada rumor sobre su paradero. Algunos artículos lo pintaban como un hombre desesperado y capaz de todo. Otros lo describían como frío y calculador. Finalmente, el 5 de diciembre de 1845, fue localizado en un barco que navegaba en el Golfo de México. Lo arrestaron y lo devolvieron a Boston bajo fuerte custodia, pues la expectativa pública era enorme.
La captura no solo cerraba una intensa persecución, también abría la puerta a lo que pronto se conocería como uno de los juicios más comentados del siglo XIX. El regreso de Albert Tyrrell a Boston generó un revuelo mediático pocas veces visto en la ciudad. Para cuando llegó bajo custodia, el caso ya era un fenómeno nacional. Los periódicos competían en publicar los detalles más escabrosos: la vida de María en los burdeles, el abandono de Albert a su esposa e hijos, la brutalidad del crimen, el incendio, la fuga y la captura en el Golfo de México. Las crónicas no ahorraban calificativos, llamando al acusado asesino por pasión y a la víctima la infortunada cortesana. En medio de este clima, la figura que emergió con más fuerza fue la de Rufus Choate, uno de los abogados defensores más célebres de su tiempo, quien aceptó llevar el caso de Tyrrell. El reto era enorme. Las pruebas contra su cliente eran abrumadoras en apariencia. La navaja ensangrentada, la ropa y el bastón encontrados en la escena, los testimonios que confirmaban que Albert estuvo con María esa noche, y el mozo de la caballeriza que aseguró haberlo visto poco después, nervioso y usando un nombre falso. Además estaba la evidencia del incendio, interpretada como un intento deliberado de borrar rastros. No existía, sin embargo, ningún testigo que hubiera presenciado directamente el momento del ataque, y ese punto sería fundamental. Choate comprendió que no podía negar que Tyrrell había estado allí. Su estrategia fue otra: sembrar dudas sobre lo que realmente ocurrió. Primero, introdujo la idea de que María podría haberse quitado la vida. Aunque la herida era brutal, la defensa intentó sostener que un suicidio no era imposible. Esta hipótesis, difícil de sostener por la naturaleza del corte, no convenció demasiado, pero sirvió como recurso para insistir en que no había certeza absoluta. El segundo eje fue mucho más audaz. Choate presentó testigos que declararon que Albert sufría episodios de sonambulismo desde su infancia. Familiares, conocidos e incluso vecinos describieron escenas en las que el acusado se levantaba de la cama, caminaba, realizaba acciones complejas sin estar consciente, y al despertar no recordaba nada. Para reforzar la credibilidad de esa línea, el abogado llamó al Dr. Walter Channing, profesor de Harvard, quien testificó que un sonámbulo podía realizar actividades incluso violentas y no tener conciencia de ellas. La idea de que un hombre pudiera asesinar a su amante mientras dormía parecía insólita, pero habría una grieta en la seguridad de la acusación. Mientras tanto, los fiscales se esforzaban en remarcar la lógica del crimen pasional. Albert estaba celoso, resentido por la negativa de María a dejar su oficio, y aquella noche la mató en un arranque de furia. El corte en la garganta, la posterior tentativa de incendio y la huida inmediata encajaban perfectamente en ese relato. Sin embargo, debían convencer al jurado solo con pruebas circunstanciales, sin un testigo ocular ni una confesión. El juicio se celebró entre el 26 y el 30 de marzo de 1846, en una sala abarrotada de curiosos. El público llenaba los asientos y se agolpaba en las afueras del tribunal para conocer cada detalle. Los periódicos publicaban diariamente extractos de los testimonios y las frases más impactantes de Choate. El abogado se dirigió al jurado con un estilo teatral, lleno de giros de voz y pausas calculadas, presentando a su cliente no como un asesino, sino como un hombre atrapado en un estado inconsciente, incapaz de controlar sus actos. El 30 de marzo, después de escuchar los argumentos finales, el jurado se retiró a deliberar. Pasaron apenas 2 horas antes de regresar con un veredicto que sorprendió a muchos. Albert Tyrrell fue declarado no culpable del asesinato de Maria Bickford. La absolución se basó en la duda razonable, apoyada en el argumento del sonambulismo. El caso quedó registrado como la primera vez en la historia de Estados Unidos que un acusado de homicidio era absuelto con una defensa basada en haber actuado mientras dormía. La absolución no significó el final de los problemas legales para Tyrrell. El incendio de la habitación también era un delito grave, y el Estado preparó un segundo proceso en su contra, esta vez por incendio intencional. Ese nuevo juicio se celebraría en enero de 1847, con el mismo clima de expectación y con Choate nuevamente a la cabeza de la defensa. El inicio de 1847 volvió a colocar el nombre de Albert Tyrrell en los periódicos de Boston. Aunque había salido absuelto del cargo de asesinato, aún quedaba pendiente el proceso por incendio.
La acusación sostenía que después de degollar a Maria Bickford, Albert había prendido fuego a la cama y a la habitación con la intención de borrar evidencias y quizás de destruir el cuerpo. Era un cargo grave, castigado con largas penas de prisión. El nuevo juicio se desarrolló en enero y fue presidido por el juez Lemuel Shaw, una de las figuras judiciales más influyentes de Massachusetts en aquel tiempo. La fiscalía volvió a presentar como prueba las manchas de hollín, los restos de la cama carbonizada y los testimonios de los vecinos, que entraron a la habitación y sofocaron las llamas. Según los acusadores, el incendio no podía haber sido accidental. Todo apuntaba a que alguien lo había iniciado con un propósito deliberado. El relato era claro. Albert, tras asesinar a María, quiso cubrir sus huellas incendiando el cuarto. Choate, sin embargo, repitió la estrategia que le había dado resultado en el proceso anterior. Recordó al jurado que todo el caso estaba construido sobre pruebas indirectas y que no había nadie que hubiera visto a Tyrrell iniciar el fuego. Retomó la idea del sonambulismo, argumentando que si su cliente podía matar sin conciencia, también podía haber encendido las llamas en ese estado. La defensa insistió en que no existía certeza absoluta y que, en consecuencia, el jurado no podía condenar a un hombre basándose únicamente en sospechas. Una vez más, el estilo teatral de Choate y su capacidad para sembrar dudas resultaron determinantes. Al finalizar el proceso, el jurado declaró a Albert Tyrrell no culpable también del cargo de incendio. Con esa decisión, el acusado quedó en libertad definitiva. Había logrado eludir tanto la horca como una larga condena gracias a una defensa considerada en su tiempo audaz e innovadora, y que pasaría a la historia como la primera gran victoria legal usando la teoría del sonambulismo como excusa. Tras los juicios, la figura de Albert Tyrrell desapareció casi por completo de la escena pública. No hay registros claros de que volviera a enfrentar la justicia, ni de que retomara una vida social activa en Massachusetts. La prensa, que durante meses había explotado cada detalle del caso, se volcó en nuevas historias. Tyrrell optó por un perfil bajo, consciente de que, aunque era un hombre libre, su nombre había quedado marcado para siempre. En cambio, la memoria de Maria Bickford se transformó en objeto de folletos, panfletos y baladas populares. En 1846 apareció el texto The Life and Death of Mrs. Maria Bickford, que narraba su historia con un tono moralizante y sensacionalista. El público devoraba esos relatos que la presentaban como una joven caída en desgracia, víctima de la pasión descontrolada y de la violencia de un hombre poderoso. La literatura de crímenes de mediados del siglo XIX convirtió su tragedia en un ejemplo repetido en sermones y en la prensa, reflejo de los debates sociales sobre la prostitución, la moral urbana y la justicia. El caso dejó una huella duradera en la historia judicial de Estados Unidos. La absolución de Albert Tyrrell marcó un precedente insólito: la posibilidad de utilizar el sonambulismo como defensa en un juicio por asesinato. A partir de entonces, otros abogados intentaron usar argumentos similares, aunque rara vez con el mismo éxito. El proceso también dejó en evidencia la fascinación de la sociedad de la época por los crímenes sexuales y pasionales, y la manera en que la prensa podía moldear la percepción pública de víctimas y victimarios. Maria Bickford quedó en los registros como una víctima olvidada por la justicia, una joven de Maine que buscaba sobrevivir en la ciudad y terminó convertida en símbolo trágico de un sistema donde las voces de las mujeres como ella tenían poco peso. Albert Tyrrell, en cambio, pasó a la historia no tanto por su inocencia probada, sino por haber sido el protagonista del primer gran caso de defensa por sonambulismo en Estados Unidos. Un episodio donde la ley, la ciencia incipiente y el espectáculo mediático se cruzaron de manera irrepetible. Imagina una cabaña perdida en la nieve del norte de Suecia, un matrimonio anciano que apenas sobrevivía con lo que le quedaba y 3 forasteros que los visitan con una sonrisa. Lo que parecía una velada tranquila terminó en una tragedia silenciosa. El café estaba envenenado y, mientras las víctimas se desplomaban, los asesinos intentaban encubrirlo con humo y fuego. Así nació la leyenda de Franz Otto Eriksson, el vagabundo conocido como Svarta Hasten, el caballo negro.
Frans Otto Eriksson nació en Suecia en la segunda mitad del siglo XIX. Las fuentes no siempre coinciden con exactitud, pero lo más consistente es que vino al mundo en Badelunda, cerca de Västerås, en abril de 1876. Era hijo de una familia humilde, y desde muy joven tuvo que aprender un oficio para sostenerse. Se formó como panadero, primero como aprendiz y más tarde como oficial, y alternó trabajos en diferentes lugares, sobre todo en Estocolmo, en la pequeña ciudad de Gnesta y más al norte, en Obbola. Durante un tiempo llevó una vida más o menos estable, pero nunca logró consolidarse. La inestabilidad laboral y la precariedad marcaron su carácter, y con los años comenzó a acumular pequeños antecedentes que lo fueron alejando de cualquier camino ordinario. Su historial criminal empezó con delitos menores. En 1900 fue detenido y condenado a 2 meses de cárcel por apropiación indebida o pequeños robos en su lugar de trabajo. En 1904 volvió a ser procesado, esta vez por hurto de ropa, y otra vez terminó con una sentencia breve. En enero de 1905, en un episodio casi ridículo, fue sorprendido robando 3 latas de langosta en conserva. Esa acción le costó 2 meses más tras las rejas y además, la pérdida temporal de derechos cívicos. Eran faltas menores, pero repetidas, que lo iban etiquetando como un hombre al margen, incapaz de mantener un empleo fijo o una vida respetable. El episodio más grave ocurrió en 1907. Se vio envuelto en una pelea violenta que terminó con otra persona herida. El tribunal lo condenó a 2 años de prisión por lesiones. Esa condena lo marcó de forma definitiva. Pasó ese tiempo encerrado en Örebro y cuando salió en septiembre de 1909, había pasado más de media década entrando y saliendo de prisión por incidentes cada vez más serios. Fue liberado el 11 de septiembre, justo cuando Suecia atravesaba uno de sus momentos más tensos, la huelga general de ese año. La economía se paralizó, los trabajos escaseaban y para alguien como Eriksson, con antecedentes y fama de conflictivo, las oportunidades eran prácticamente nulas. Sin dinero, sin perspectivas y con un temperamento ya endurecido, adoptó la vida de Lufare, vagabundo errante que recorría pueblos y aldeas en busca de techo y comida. Ese mismo diciembre, apenas 3 meses después de recuperar la libertad, llegó a la aldea de Heden, en Leksand, una zona rural de la región de Dalarna. El lugar era frío, aislado y pobre, y los vecinos se conocían entre sí. Allí se cruzó con 2 personas que serían claves en su destino. La primera era Kerstis Karin Olsdotter, a la que todos llamaban Jutta, una mujer que ofrecía alojamiento a viajeros y hombres sin techo. La segunda era Fredrik Alfred Vestlund, apodado Löfstalunsen, otro vagabundo con fama de bebedor y buscavidas. Los 3 compartieron techo en una modesta casa y pronto se unieron por una mezcla de conveniencia y necesidad. En el mismo pueblo vivía el matrimonio Dunder Daniel, un ex cabo nacido en 1827, y su esposa Kerstin, nacida en 1834. Eran ancianos y llevaban una vida sencilla, dependiendo de la crianza de animales para sobrevivir. Se corrió la voz de que habían vendido recientemente una vaca, y tal vez un caballo, y que guardaban algo de dinero en efectivo, alrededor de 90 coronas. Para Eriksson y sus compañeros, en un contexto de penuria y desesperación, esa suma equivalía a una fortuna. El plan empezó a gestarse casi de inmediato. No era un robo improvisado de entrar y salir. Decidieron hacerlo con disimulo, evitando que los vecinos sospecharan de ellos. Vestlund y Eriksson comenzaron a hablar de envenenarlos, y Jutta, la casera, apoyó la idea. Según la versión más repetida en los documentos suecos, la bebida sería café preparado por Vestlund y mezclado con arsénico. Otras fuentes apuntan a que fue Brandvin, un aguardiente local, servido por el propio Eriksson. Lo cierto es que esa discusión no quedó en ideas sueltas. Se transformó en un acuerdo. Los 3 se convirtieron en cómplices, listos para poner en marcha un asesinato con móvil de robo. En las noches heladas de diciembre, el grupo afinaba los detalles. El pretexto era simple: una visita amistosa al matrimonio Dunder, compartir un poco de bebida y aprovechar para ganarse su confianza. Detrás de las sonrisas se escondía el veneno que pondría fin a sus vidas. El 9 o el 11 de diciembre, según distintas versiones, la tragedia se desataría en la pequeña cabaña de Heden. La noche del crimen fue una de esas noches largas de invierno sueco.
con el frío cubriendo la aldea de Heden y la nieve acumulada en los caminos. Nadie en el pueblo sospechaba que en la humilde cabaña de Daniel y Kerstin Dunder estaba a punto de suceder algo tan terrible, que quedaría grabado durante décadas en la memoria local. Esa velada llegaron 3 visitantes. Franz Otto Eriksson, conocido como Svarta Hästen, Fredrik Alfred Westlund, el vagabundo de sobrenombre Lofstalunsen, y la casera Kerstis Karin Olsdotter, a la que llamaban Jutta. Fingían una visita amistosa, un momento de compañía para 2 ancianos solitarios, pero lo que llevaban en mente era muy distinto. Según la versión más aceptada en las crónicas suecas, el café fue servido con naturalidad. Westlund fue quien se encargó de presentarlo a los Dunder, y en esa taza había disuelto arsénico. Otras versiones, como la recopilada en resúmenes criminales posteriores, aseguran que fue Eriksson quien les ofreció brandevin envenenado. Lo cierto es que ambos ancianos bebieron sin sospechar nada. El efecto fue rápido: náuseas, debilidad, una angustia que los fue derrumbando mientras los visitantes los observaban. La escena tuvo que ser silenciosa, apenas interrumpida por el sonido de las sillas moviéndose y los cuerpos desplomándose en el suelo de madera. Los asesinos no se conformaron con dejarlo así. Temían que alguien pudiera descubrir que se trataba de un envenenamiento. La idea fue disfrazar el crimen como un accidente. Prepararon un pequeño fuego y generaron humo dentro de la cabaña para que pareciera un caso de monóxido. Intentaron convencer a sí mismos de que, si eran descubiertos, nadie sospecharía de ellos y la muerte de los Dunder pasaría como una desgracia más en un invierno frío. Después, revisaron la casa en busca del dinero. Se llevaron las coronas que la pareja guardaba, una cantidad que no era gigantesca, pero que en medio de la miseria les parecía suficiente recompensa por lo que acababan de hacer. El plan, sin embargo, estaba lejos de ser perfecto. No pasaron muchos días hasta que un vecino se acercó a la cabaña. Al entrar se encontró con los cuerpos de Daniel y Kerstin Dunder. La escena le resultó extraña. Había rastros de humo, pero el desorden, los gestos de los cadáveres y otros detalles despertaron sospechas. Dio aviso a las autoridades locales y la investigación comenzó de inmediato. La policía de la región no tardó en escuchar rumores. Los Dunder eran conocidos por su austeridad, pero también se sabía que recientemente habían recibido dinero por la venta de ganado. Y en el pueblo todos habían visto a Eriksson, a Westlund y a Olsdotter merodeando por la zona. El círculo se cerró con rapidez. El trío fue arrestado antes de Navidad de 1909 y trasladado a la prisión de Falun para ser interrogados y procesados. El juicio comenzó el 10 de enero de 1910 en el tribunal de Leksand. La sala estaba llena de curiosos, vecinos que querían presenciar lo que había ocurrido en su propia comunidad. La fiscalía presentó las pruebas, testimonios de la presencia del grupo en la cabaña de los Dunder, la reputación de Westlund y Eriksson como vagabundos problemáticos, y sobre todo los indicios del veneno. No hubo testigos directos de cómo se sirvió la bebida, pero el contexto era lo bastante claro para construir el caso. Los roles fueron delineados. Westlund, el instigador que llevó el veneno y lo sirvió; Olsdotter, la mujer que había alentado el crimen y vigilado; y Eriksson, el cómplice que ayudó y participó en el plan de robo. El 30 de mayo de 1910, el tribunal emitió su veredicto. Westlund fue condenado a muerte por robo con homicidio. Olsdotter también recibió la pena de muerte, acusada de haber instigado el asesinato. Eriksson, aunque no se lo señaló como autor directo de los envenenamientos, fue condenado a cadena perpetua por complicidad y ayuda, esencial en el crimen. El 15 de julio, la Corte de Apelación confirmó las sentencias. Durante unos meses parecía que 2 de ellos irían al patíbulo, pero el 28 de octubre de ese mismo año, la Corte Suprema conmutó las penas capitales de Westlund y Olsdotter a prisión perpetua. Así, los 3 quedaron destinados a pasar el resto de sus vidas tras las rejas. Westlund y Eriksson fueron enviados a la famosa prisión de Långholmen, en Estocolmo, mientras que Olsdotter fue trasladada a Växjö, la cárcel de mujeres. Los titulares de los periódicos hablaron del doble asesinato de Heden y del trío de vagabundos que había envenenado a un anciano matrimonio por unas pocas coronas. En la memoria del pueblo,
Aquel invierno quedó sellado como la tragedia de los Dunder, y en el rostro de Eriksson empezaba a formarse la sombra de una figura que décadas más tarde sería recordada como Svarta Hästen, el caballo negro. Una vez dictadas las condenas, comenzó para Frans Otto Eriksson un largo recorrido entre muros y barrotes que marcaría más de 2 décadas de su vida. Tras el juicio, fue ingresado en la prisión de Långholmen, en Estocolmo, la cárcel central de Suecia, donde cumplían pena los delincuentes más notorios. Allí coincidió con Vestlund, mientras que Olsdotter fue enviada a la prisión de mujeres en Växjö. La rutina era dura, con trabajos forzados, celdas estrechas y una estricta disciplina que buscaba quebrar la resistencia de los internos. En enero de 1916, Eriksson fue trasladado a Malmö, buscando descongestionar Långholmen y repartir a los presos de larga condena en otras instalaciones. 2 años más tarde lo enviaron a Karlskrona y en 1920 volvió a Långholmen. Finalmente, en 1922, lo destinaron a la granja prisión de Mariestad. Allí los reclusos trabajaban con animales y en tareas agrícolas en un entorno menos cerrado, aunque siempre bajo vigilancia. En Mariestad, Eriksson se ocupó de caballos y de esa etapa vendría su apodo más recordado: Svarta Hästen, el caballo negro. Los guardias lo describían como un hombre reservado, algo hosco, que cumplía con sus labores sin protestar, pero siempre con una mirada desconfiada. Durante su encierro, Eriksson intentó en varias ocasiones obtener la libertad por gracia. En 1925 presentó su primera petición, que fue rechazada. Lo mismo ocurrió en 1926, 1928 y 1929. Los informes de las autoridades penitenciarias hablaban de un hombre que, aunque mantenía cierta disciplina en el trabajo, arrastraba un historial demasiado oscuro como para justificar un perdón temprano. Parecía condenado a morir tras las rejas. Sin embargo, en octubre de 1930, en su quinta solicitud, las autoridades aceptaron conmutar su pena y otorgarle la libertad condicional. Había pasado casi 21 años efectivos privado de libertad. La vida fuera de prisión no resultó fácil. Eriksson había dejado atrás a un país que había cambiado y se encontró con un mundo donde no tenía un lugar. Se mantuvo con trabajos precarios, a veces como peón, otras como limpiador o cepillero, nunca con estabilidad. La reinserción fue prácticamente imposible. La gente lo recordaba por el doble asesinato de Heden, y su fama le cerraba puertas. Con el tiempo se fue volviendo cada vez más desconfiado y paranoico. Pasaba temporadas en Estocolmo y Västerås, pero siempre en condiciones humildes. Sus últimos años los vivió con la salud deteriorada. Terminó ingresado en un hogar de cuidados en Västerås, donde se convirtió en un anciano solitario, marcado por la desconfianza y el recuerdo de un pasado que nunca lo abandonó. Murió de cáncer el 7 de junio de 1953, a los 77 años, y fue enterrado en enero de 1954 en Skogskirkogården, el gran cementerio de Estocolmo. Allí quedó sepultada la vida de un hombre que había comenzado como panadero, que se había convertido en vagabundo y cómplice de asesinato, y que acabaría siendo recordado como uno de los criminales más infames de Suecia de principios del siglo XX. El doble asesinato de los Dunder en Heden fue recordado durante décadas en la región de Dalarna como el doble crimen de Heden, un caso que sacudió a la comunidad rural por la frialdad del envenenamiento y la escasa recompensa que motivó tanta crueldad. La figura de Frans Otto Eriksson, Svarta Hästen, quedó asociada a la imagen del forastero errante que, empujado por la miseria, cruzó la delgada línea entre sobrevivir y matar. Todo comenzó con un olor insoportable que emanaba de los canales de Moscú en la primavera de 1923. Los vecinos se quejaban de que cada vez que el agua bajaba, flotaban bolsas, trapos y restos que parecían carne humana. Algunos creían que eran animales muertos, hasta que alguien notó algo que no dejaba lugar a dudas. Eso eran partes de personas. La policía no lo sabía todavía, pero estaba a punto de descubrir a uno de los primeros asesinos seriales de la Rusia soviética. Un hombre con una historia tan miserable como brutal, Vasily Ivanovich Komarov.
Vasily Komarov nació en 1871 en una aldea cercana a Vitebsk, dentro del entonces Imperio Ruso. Era un entorno campesino, pobre y sumido en el alcoholismo generalizado. Su padre, según registros de época, era un hombre violento y su madre sufría frecuentes palizas. El pequeño Vasily creció rodeado de miseria y resentimiento, en un hogar donde las palabras no valían tanto como los golpes. Desde joven, mostró una tendencia hacia la agresividad. Se cuenta que, incluso de niño, tenía arranques violentos con los animales y con otros chicos del pueblo. No era un chico brillante ni aplicado. Apenas aprendió a leer y desde temprano empezó a beber. Cuando tenía poco más de 10 años, trabajaba ya en tareas agrícolas y en la carga de leña. Durante su juventud, Rusia vivía tiempos turbulentos, pobreza rural, trabajo forzado y el auge de las ideas revolucionarias. Komarov fue reclutado por el ejército imperial, donde permaneció varios años. No hay constancia de una carrera militar destacada, pero sí de un comportamiento conflictivo. Se le describía como un hombre impulsivo, con ataques de ira y un temperamento volátil. Lo expulsaron con deshonor tras agredir a un superior. Después de dejar el ejército, se dedicó a pequeños oficios y al contrabando de alcohol. En esa época conoció a una mujer llamada Sofía, con quien se casó y tuvo varios hijos. El matrimonio era inestable y cargado de violencia. Los vecinos declararon después que Vasily solía golpear a su esposa y que las discusiones eran constantes. La mujer, sin embargo, lo seguía donde fuera, quizás por miedo, dependencia o costumbre. Tras la Revolución de Octubre y el fin del Imperio Ruso, el país entró en un caos político y económico. Las guerras civiles, las hambrunas y el desorden social crearon el ambiente perfecto para que criminales como Komarov pasaran desapercibidos. Hacia 1921, ya instalado en Moscú, Vasily comenzó a trabajar como carretero. En apariencia, era un hombre humilde y trabajador. Alquiló una pequeña casa en el número 26 de la calle Shabolovka, un barrio pobre y gris. Con su caballo y su carreta, transportaba mercaderías, muebles y cualquier cosa que los vecinos necesitaran mover. Pero detrás de esa fachada se escondía una mente enferma y un apetito insaciable por el dinero y la violencia. El negocio del transporte le permitió conocer a muchos hombres, comerciantes, campesinos y obreros que llegaban a Moscú para vender caballos o comprar provisiones. Algunos se quedaban en tabernas cercanas y otros buscaban un lugar donde alojarse o negociar en privado. Vasily aprovechó esa necesidad. Les ofrecía hospedaje barato o la posibilidad de cerrar el trato tranquilamente en su casa. Lo que esas personas no sabían era que esa casa sería su tumba. Su primer asesinato documentado ocurrió en 1921, aunque algunos investigadores creen que mató antes. Llevó a su víctima a su vivienda bajo el pretexto de negociar un caballo. Una vez dentro, cuando el hombre se distrajo, Vasily lo atacó con una soga o con un martillo, dependiendo del relato. Lo estranguló o le destrozó el cráneo. Después, robó el dinero que llevaba consigo, desnudó el cuerpo y lo metió en una bolsa. Esa escena se repitió muchas veces, cada vez con pequeñas variaciones, pero con la misma mecánica. Komarov tenía una rutina. Esperaba a sus víctimas en los mercados o en la estación. Les ofrecía un buen trato, una bebida, una charla amistosa. Luego los llevaba a casa. Allí, Sofía, su esposa, solía estar presente. Sabía lo que hacía su marido, y en ocasiones incluso lo ayudaba. Cuando el visitante caía, ella lo ayudaba a envolver el cuerpo y a limpiar la sangre. Los restos los tiraban al río Moscova, en bolsas o sacos. Otras veces, los enterraban cerca del establo, entre los desperdicios y el estiércol. Entre 1921 y 1923, Vasily Komarov asesinó a más de 30 hombres, todos con el mismo método: engaño, estrangulamiento y robo. Las víctimas eran campesinos o comerciantes ambulantes, casi todos forasteros sin familia cercana ni conocidos en la ciudad, lo que hacía difícil que alguien los echara de menos. Con el tiempo, los cadáveres comenzaron a aparecer. La policía de Moscú recibía reportes de cuerpos o partes humanas halladas en el río y sus alrededores. En un principio, creyeron que se trataba de un grupo de bandidos o de crímenes aislados cometidos durante asaltos. Pero pronto, los patrones comenzaron a coincidir. Los cuerpos eran casi siempre de hombres, adultos, de complexión trabajadora. En muchos casos, los cráneos estaban aplastados o los cuellos presentaban marcas de soga. Algunos estaban envueltos en sacos de yute con nudos similares. El número de víctimas fue creciendo y con él, la alarma pública.
La prensa comenzó a hablar de un asesino desconocido al que llamaban el asesino del saco o el carnicero de Moscú. Los rumores se expandieron con rapidez. Se decía que la policía encontraba un cuerpo nuevo cada semana. Se multiplicaban las historias de campesinos desaparecidos. Moscú, en plena posguerra y devastada por el hambre, se convirtió en el escenario de un horror cotidiano. A principios de 1923, un grupo de agentes de la Checa, la policía secreta bolchevique, tomó el caso. En esa época, la Checa no solo se encargaba de contrarrevolucionarios, también de delitos graves. Los investigadores comenzaron a revisar los lugares donde aparecían los cuerpos y a registrar las denuncias de desaparecidos. Uno de los agentes notó que varias víctimas habían sido vistas por última vez con un hombre que vendía o compraba caballos en el mercado de Zukarevka. Ese hombre se hacía llamar Iván Ivanovich y conducía una carreta. Su descripción coincidía con la de Vasily Komarov. La policía organizó una vigilancia discreta. Durante semanas siguieron su carreta y observaron sus movimientos. Lo vieron hablar con desconocidos, ofrecer animales, negociar precios. Luego, esos hombres desaparecían. Cuando uno de ellos fue visto entrando a la casa de Komarov y nunca volvió a salir, los agentes decidieron actuar. El 18 de marzo de 1923 irrumpieron en la vivienda. Vasily intentó huir por la parte trasera, pero fue reducido. Al registrar la casa, los agentes encontraron una escena escalofriante. En el establo, bajo montones de heno, yacían bolsas ensangrentadas. Dentro había restos humanos, cuerpos mutilados y huesos. En un rincón, un olor nauseabundo impregnaba el aire. Había un balde con restos de carne putrefacta y sangre seca. En total, se recuperaron restos de al menos 15 cuerpos en la propiedad. Otros tantos serían encontrados luego en el río y en los alrededores, todos con la misma firma criminal. Durante el interrogatorio, Komarov negó al principio cualquier relación con los asesinatos, pero la evidencia era abrumadora. Finalmente, confesó con frialdad. Dijo: eran hombres fáciles. Venían con dinero, creían que podían confiar en mí, nadie los echaría de menos. Su esposa, Sofía, también fue arrestada. En los interrogatorios posteriores, admitió haber colaborado. Dijo que su marido la obligaba, que tenía miedo de ser la siguiente si se negaba. Los agentes no le creyeron del todo, porque varios testigos la habían visto recibiendo a las víctimas y ayudando con los cuerpos. Durante los días siguientes al arresto, la noticia se esparció por toda Moscú. Los periódicos, bajo la estricta censura soviética, apenas pudieron publicar los detalles, pero lo poco que se filtró bastó para desatar el horror. Se hablaba de un hombre que mataba a sus clientes, que guardaba cadáveres en su casa y que llevaba tiempo actuando sin que nadie sospechara. Los vecinos, cuando fueron entrevistados, dijeron que el olor en la vivienda era insoportable, pero que pensaban que provenía de los animales o del estiércol. Nadie imaginó que, bajo la paja, había cuerpos humanos descomponiéndose. Los investigadores de la Checa pasaron semanas intentando reconstruir la magnitud del crimen. Revisaron los huesos, clasificaron los restos, compararon los sacos y objetos encontrados. Algunos de los cuerpos estaban tan mutilados que jamás pudieron ser identificados. En la escena hallaron monedas, documentos de identidad, relojes y pertenencias que ayudaron a asociar las víctimas a denuncias previas de desaparición. En total, las autoridades concluyeron que Vasily Komarov había asesinado al menos a 33 personas, aunque las cifras exactas siguen sin conocerse. El método, según detallaron los peritos, era siempre similar. Komarov ganaba la confianza de sus víctimas en el mercado. Las invitaba a su casa con la promesa de venderles o comprarles un caballo, y cuando el trato se cerraba, las emborrachaba con vodka. Luego, las atacaba de forma repentina. En la mayoría de los casos usaba una cuerda, una soga de las que se usan para atar animales, en otros una barra o martillo. Los cuerpos quedaban tirados en el suelo del establo mientras él registraba los bolsillos y tomaba el dinero. Después, junto con Sofía, envolvía los restos en sacos de yute, los amarraba con cuerdas gruesas y esperaba la noche. Cuando todo estaba oscuro, salía con su carreta, fingiendo transportar basura o víveres. En los márgenes del río Móskova arrojaba las bolsas. A veces las cubría con piedras, otras las hundía en el fango. Durante el interrogatorio, un detalle perturbó incluso a los agentes de la Checa. Vasily no mostraba arrepentimiento ni nerviosismo, hablaba con serenidad, como si contara una rutina. Dijo que matar no le resultaba difícil, que lo hacía por dinero y porque era más fácil que trabajar.
Según los reportes de los investigadores, explicó, los hombres traían rublos, relojes, cosas que yo necesitaba. No gritaban mucho, era rápido, dormían en paz, no sentían nada. Era una frialdad que desconcertaba incluso para los estándares de la época, marcada por la violencia de la guerra civil. Los psiquiatras que lo examinaron describieron a Komarov como un individuo con rasgos psicopáticos, de inteligencia media, emocionalmente indiferente y con tendencia a la agresión instrumental. No mostraba signos de locura, sino una completa ausencia de empatía. Mientras tanto, su esposa Sofía intentó mostrarse como víctima. Alegó que Vasily la amenazaba constantemente y que temía por su vida. Sin embargo, los vecinos recordaban haberla visto participar activamente en los preparativos para recibir a las víctimas y ayudar en las limpiezas. Un testigo aseguró que en una ocasión la oyó decir, «Si el negocio sigue así, pronto seremos ricos». Aquella frase la condenó. Durante el proceso judicial, la Unión Soviética aún estaba organizando su sistema penal, y los juicios por asesinatos en masa eran escasos. Aún así, el caso fue tratado como uno de los más graves desde la Revolución. La audiencia se realizó en mayo de 1923 ante un tribunal revolucionario de Moscú. El lugar estaba lleno de agentes, periodistas y curiosos que querían ver al hombre que había sembrado el terror entre los mercados. Komarov, al entrar a la sala, parecía indiferente. Vestía una chaqueta vieja, el cabello corto y una expresión de fastidio. No evitaba la mirada del público. Cuando se le preguntó si aceptaba los cargos, respondió, «Sí, los maté. Todos eran iguales. Nadie los echaría de menos». Las declaraciones fueron tan directas que el fiscal apenas tuvo que argumentar. Las pruebas físicas, los cuerpos, los objetos personales, las confesiones, las coincidencias forenses, eran abrumadoras. En total, se le atribuyeron 33 asesinatos comprobados, aunque la policía sospechaba que el número real podía superar los 40. El tribunal escuchó los testimonios de los investigadores, de vecinos y de familiares de las víctimas identificadas. Algunos campesinos que habían logrado escapar contaron cómo Vasily los había intentado atraer con falsas ofertas. Uno de ellos relató que al llegar a su casa, sintió algo extraño y se marchó antes de que le ofreciera vodka. Ese hombre, sin saberlo, había salvado su vida por instinto. El juicio fue rápido. En menos de una semana, el Tribunal Revolucionario dictó sentencia. Vasily Komarov fue declarado culpable de asesinato múltiple y condenado a muerte por fusilamiento. Su esposa, Sofía, recibió una condena de prisión por complicidad. Antes de la ejecución, los periódicos soviéticos publicaron extractos de sus confesiones. En uno de ellos, Vasily habría dicho, «Yo no soy peor que los otros. Solo hago lo que muchos harían si tuvieran el valor». Esa frase, según las crónicas policiales, provocó indignación entre los familiares de las víctimas. El 18 de junio de 1923, a las afueras de Moscú, Vasily Komarov fue llevado al paredón. Los testigos oficiales declararon que caminó sin resistencia, que no pidió clemencia y que incluso sonrió. Fue ejecutado con un disparo en la cabeza. El caso dejó una marca profunda en la sociedad soviética. En un tiempo donde el crimen era interpretado políticamente como un residuo del viejo régimen, el descubrimiento de un asesino en serie con motivación personal y económica sacudió la narrativa oficial. La prensa del partido intentó silenciar los detalles, pero el rumor del asesino de los sacos siguió corriendo entre la población durante años. Los agentes de la Checa que trabajaron el caso escribieron informes internos donde advertían que la pobreza extrema y el caos posterior a la guerra estaban creando monstruos sociales, hombres que habían perdido toda humanidad. Komarov se convirtió para ellos en el símbolo de ese fenómeno. Tiempo después, en la década de 1930, sus métodos serían estudiados por criminólogos soviéticos como ejemplo de asesinato por codicia. Y su caso fue incluido en manuales internos del NKVD como una lección sobre cómo la apariencia de humildad podía encubrir a un asesino. La vivienda de la calle Shabolovka fue demolida poco después del juicio. Los vecinos se negaban a vivir cerca. Decían que el olor de la sangre nunca desaparecía. Los restos humanos que no pudieron identificarse fueron enterrados en una fosa común sin nombre. Y con el paso de los años, el nombre de Vasily Komarov quedó casi olvidado fuera de los archivos policiales soviéticos, hasta que, décadas después, los criminólogos modernos lo recuperarían como uno de los primeros asesinos seriales documentados en la Rusia comunista.
El humo que esa mañana salía de Breakheart Hill Farm no olía a leña ni a hojas secas. Era un humo más espeso, con un matiz agrio, como el de la carne quemada. Nadie lo supo en ese momento, pero ese olor era la primera señal de que George Edward Bailey ya no estaba vivo. George Bailey había llegado a Saugus, Massachusetts, buscando una segunda oportunidad. Había nacido en Maine, en una familia trabajadora que vivía de la tierra. Durante años fue herrero y granjero, un hombre de manos fuertes, poco afectuoso y siempre preocupado por el dinero. Tenía esposa e hijos, pero su matrimonio se deterioró con el tiempo. En el año 1897, abandonó a su mujer, Abby Hilton, y a sus 6 hijos para marcharse con una mujer más joven, Susie Young, que además era la media hermana de su esposa. Aquello lo convirtió en un paria entre los suyos. Nunca volvió a Maine. Decía que si lo hacía lo meterían preso por abandono familiar. En Saugus alquiló una propiedad conocida como Breakheart Hill Farm, una finca de unas 18 hectáreas en medio de un bosque espeso, con una pequeña casa, un establo y un corral. Era parte de los terrenos de una asociación privada de hombres adinerados de Lynn, que lo contrataron para cuidar la propiedad y mantener alejados a cazadores furtivos. Bailey se mudó allí con Susie y el hijo pequeño de ella. No tenían lujos, pero sí cierta tranquilidad. Cultivaban, criaban algunos animales y él hacía trabajos de herrería para los vecinos. En el mes de mayo del año 1900, Bailey contrató a un ayudante. Su nombre era John Courtney Best, un hombre algo mayor que él, fuerte, de carácter reservado y con fama de tener problemas con la bebida. Al principio se entendieron bien. Best dormía en la casa, trabajaba de sol a sol y recibía su paga a fin de mes. Pero con el tiempo comenzaron los choques. Bailey era tacaño y controlador. Retenía el dinero del peón y lo liberaba por partes, argumentando que así lo mantenía alejado del licor. Best, que se sentía humillado, respondía con gruñidos y amenazas veladas. Susie, que observaba todo, diría más tarde que Best se volvía violento cuando bebía y que una noche le oyó decir que matar a un hombre no le costaría nada. El día 27 de septiembre de ese mismo año, Susie y su hijo partieron en tren hacia Maine. Su madre estaba enferma y quería verla. Bailey no fue con ella. No solo temía volver a su estado natal, sino que también parecía tener asuntos pendientes en Saugus. En la granja quedaron solo él y Best. Durante los días siguientes, los vecinos los vieron trabajar como de costumbre. Best seguía durmiendo en la casa, y el caballo de Bailey, un animal castaño con una mancha blanca en la frente, se veía cada mañana atado al cercado. La noche del 8 de octubre de 1900, todo cambió. Aquella tarde lloviznaba sobre el bosque y el camino a la granja estaba cubierto de barro. A eso de las 9:30, varios vecinos dijeron haber escuchado 2 disparos. Eran sonidos lejanos, amortiguados por los árboles, pero inconfundibles. Media hora después, una anciana llamada Hannah Hawks oyó el traqueteo de un carruaje bajando por el sendero a toda prisa. Más tarde, el mismo carro pasó en dirección contraria, subiendo de nuevo hacia la colina. Nadie vio quién iba a bordo. Cerca de la 1:30 de la madrugada, un hombre llamado Oravid, que vivía junto al estanque conocido como Floating Bridge Pond, escuchó lo que describió como un carro con una rueda suelta cruzando el puente. El carro se detuvo en medio del paso. Bid esperó unos minutos, sin oír voces ni movimiento, y después escuchó cómo el carro regresaba en dirección a la granja. Al día siguiente, en ese mismo punto del estanque, flotaba algo que parecía ceniza y grasa. Por la mañana, unos jóvenes que pasaban por la finca notaron que del patio trasero salía una columna de humo. Se acercaron pensando que Bailey estaba quemando restos de madera, pero no lo vieron por ningún lado. Les llamó la atención que 2 mantas que solían colgar del porche habían desaparecido y que el hacha del corral estaba limpia, recién lavada, apoyada contra la pared. 2 días después, un ganadero vecino, curioso por la ausencia de Bailey, fue hasta la granja. Encontró a John Best trabajando solo, como si nada. Le preguntó por su patrón, y Best respondió que Bailey había ido a Boston, que tenía asuntos con unos compradores de ganado y que tal vez se quedaría allí unos días. No dio más explicaciones, pero el hombre notó algo extraño. El caballo de Bailey estaba en el establo, con la silla aún húmeda y un olor raro en el aire, mezcla de humo y grasa rancia. Pasaron las semanas.
Susie, desde Maine, empezó a preocuparse al no recibir cartas. Bailey solía escribirle con frecuencia. Envió una carta a un conocido de Lynn, pidiendo que fuera a ver qué pasaba. Cuando el hombre llegó, encontró la granja cerrada y silenciosa, el pozo cubierto con una tapa de madera. En la entrada, unas huellas borrosas de carro que parecían ir hacia el bosque y luego regresar. El día 5 de noviembre de 1900, un cazador que pasaba por el borde del estanque vio algo que sobresalía del agua. Una bolsa de arpillera, atada con cuerda gruesa. Avisó a las autoridades, que llegaron esa misma tarde. Al abrirla, el aire se llenó de un olor insoportable. Dentro había fragmentos carbonizados, cenizas húmedas, huesos humanos partidos, y lo que parecía un trozo de cráneo. Los agentes que acudieron al lugar tuvieron que apartarse unos segundos, cubriéndose la nariz con los pañuelos. El olor era casi sólido, pesado, y las moscas ya formaban un zumbido constante sobre el agua. Al sacar la bolsa, vieron que dentro había también un pedazo de tela ennegrecida, una hebilla de cinturón y restos de lo que parecía ser un zapato. Todo estaba tan quemado que costaba distinguir la materia orgánica de los objetos. La noticia se propagó con rapidez por Saugus. Los vecinos se acercaron al estanque y comenzaron a hacer conjeturas. Algunos decían que podía ser un perro o un ternero, pero los policías que inspeccionaron la orilla sabían que no. Lo que habían encontrado eran huesos humanos, y los trozos de carbón y ceniza eran demasiado densos para venir solo de un fuego doméstico. Al día siguiente, los investigadores buscaron en el entorno del estanque y hallaron más fragmentos. Entre las cenizas dispersas por el viento había un pedazo de mandíbula con dientes, un trozo de vértebra y pequeños fragmentos de huesos calcinados. Se enviaron muestras a Boston, donde un médico forense confirmó que pertenecían a un ser humano adulto. Con ese hallazgo, la sospecha apuntó de inmediato hacia Breakheart Hill Farm. El sheriff del condado y 2 detectives llegaron a la granja a media mañana. John Best los recibió en el patio, con el semblante tranquilo y las manos sucias de tierra. Dijo que Bailey estaba en Boston, que hacía varios días que no lo veía. Cuando los oficiales le preguntaron si podían revisar la propiedad, él aceptó sin protestar. En el interior de la casa todo parecía en orden. Sin embargo, uno de los agentes notó un olor persistente, mezcla de humo y grasa. En el fogón de hierro hallaron rastros de ceniza negra, distinta a la habitual de leña. En el patio trasero, junto a una pila de piedras, había un círculo de tierra removida con trozos de carbón aún tibio. En medio, sobresalía una pequeña cadena metálica, derretida en parte. Los policías siguieron el rastro hasta el pozo, a unos metros de la casa. La tapa de madera estaba húmeda, y se veía una cuerda que descendía hacia el fondo. Cuando la levantaron, el hedor fue inmediato. Usaron una linterna y distinguieron lo que parecía una masa flotante. Bajaron un gancho y al subirlo, arrastraron un trozo de arpillera con manchas de grasa y pedazos oscuros adheridos. Dentro había huesos quebrados, y entre ellos una parte de cráneo que conservaba, todavía, el cuero cabelludo chamuscado. Era imposible ya fingir sorpresa. El cuerpo de George Bailey había sido desmembrado, quemado y arrojado al pozo y al estanque. En el granero, los oficiales encontraron un hacha con el filo mellado, recientemente limpiada, y una escopeta apoyada contra la pared, con 2 disparos efectuados. También hallaron 2 mantas que coincidían con las que, según los vecinos, habían desaparecido del porche días atrás. Una de ellas estaba manchada de un color oscuro que los agentes identificaron como sangre seca. John Best fue arrestado de inmediato. En el momento del arresto se limitó a decir: «No tienen pruebas de que sea Bailey». Lo llevaron a la comisaría de Lynn para ser interrogado. Durante las primeras horas, negó cualquier participación y repitió que Bailey había salido a Boston para vender ganado. Sin embargo, cuando los investigadores le mostraron las pruebas, los huesos, las cenizas, el hacha y las mantas, Best cambió de actitud. Primero alegó que Bailey se había disparado accidentalmente. Dijo que había intentado quemar el cuerpo por miedo a ser acusado. Luego, sin coherencia, aseguró que había encontrado el cadáver ya sin vida, que pensó que el hombre se había suicidado y que se deshizo de los restos porque no quería problemas con la policía. Su historia cambiaba cada pocas horas y los detalles no coincidían con los hallazgos. Cuando los agentes registraron su ropa, hallaron restos de grasa y ceniza adheridos a las botas y una llave con el nombre de Bailey grabado. En un cajón encontraron una libreta pequeña con las cuentas de la granja y al final una anotación reciente que decía: «Recibido
$30 por venta de vaca a J.C. Best. El problema era que Bailey nunca había firmado ese pago, y los compradores afirmaron que la transacción la había hecho únicamente Best. Días después de la desaparición del granjero, los diarios locales comenzaron a cubrir el caso con titulares sensacionalistas. El Lynn Daily Item describía el hallazgo como una escena de horror rural, mientras que el Boston Globe tituló «Huesos humanos en Breakheart Hill Pond. El capataz desaparecido sospecha de crimen atroz». En Saugus, los vecinos ya no se acercaban al bosque. Decían que el olor del fuego seguía impregnado en el aire y que por las noches el caballo de Bailey relinchaba solo, como si aún esperara a su dueño. Durante la autopsia parcial de los restos, el médico forense determinó que el cuerpo había sido seccionado con instrumento cortante, probablemente un hacha, y que la víctima había recibido disparos antes de morir. 2 balas deformadas fueron recuperadas entre las cenizas. Una coincidía con el calibre de la escopeta encontrada en la granja. Con todo eso, John Courtney Best fue acusado formalmente de asesinato en primer grado. Las autoridades llevaron su caso ante el Tribunal del Condado de Essex, y mientras se preparaba el juicio, comenzaron a salir a la luz detalles inquietantes sobre las horas previas al crimen y los movimientos de Best durante la noche del 8 de octubre. En los días posteriores a su arresto, los investigadores reconstruyeron los movimientos de John Best con la ayuda de varios testigos. Aquella noche del 8 de octubre, poco después de las 9, algunos vecinos que vivían cerca del bosque afirmaron haber oído los disparos. Nadie había visto quién los realizó, pero uno de ellos, un agricultor llamado Benjamin Perkins, declaró que poco antes de las detonaciones escuchó la voz de un hombre gritar una sola palabra, algo que sonó como John. Ese detalle no pasó inadvertido. Si Bailey había gritado ese nombre segundos antes de morir, era posible que estuviera enfrentándose a alguien conocido. El recorrido del carro visto en la noche también se fue aclarando. Varios testigos coincidían en que un vehículo había bajado desde la granja de Bailey hacia el estanque poco después de las 10. El ruido de una rueda floja, el silencio en medio del puente y el regreso minutos más tarde coincidían con la hora en que, según los peritos, el cuerpo habría sido transportado para deshacerse de las partes. Durante el registro de la granja, los agentes hallaron marcas recientes de ruedas en el suelo embarrado que llevaban desde el establo hasta el sendero del bosque. En el carro encontraron manchas secas, color marrón oscuro, que tras analizarse resultaron ser sangre humana. La estructura de madera también presentaba restos de ceniza incrustada, lo que indicaba que se había usado para trasladar materiales quemados o calientes. La teoría más aceptada fue que Best disparó a Bailey dentro o cerca de la casa, quizá tras una discusión. Luego, arrastró el cuerpo al exterior, lo desmembró con el hacha para hacerlo manejable y lo quemó en una fogata improvisada. Los trozos que no se consumieron por completo fueron arrojados en diferentes lugares, parte al pozo y parte al estanque. A medida que el caso avanzaba, comenzaron a conocerse las tensiones entre ambos hombres. En el pueblo, varios testigos recordaban que Bailey se había quejado de su empleado. Decía que Best era indisciplinado y que planeaba despedirlo antes de fin de mes. También había comentado que el peón se negaba a devolverle dinero prestado. Otros, en cambio, aseguraban que Bailey lo trataba con desprecio y que lo humillaba constantemente, negándole su paga. El motivo del crimen empezó a dibujarse con claridad: el dinero. Los registros mostraron que Bailey había vendido una vaca unos días antes del crimen, recibiendo más de $30 en efectivo. Era una suma considerable para un hombre de campo en ese tiempo. Después de su desaparición, ese dinero también desapareció, y la libreta contable de la granja, donde Best había escrito que había recibido la cantidad, parecía una falsificación burda del puño de Bailey. Cuando el juicio comenzó en el tribunal de Salem, el público llenó la sala. Era diciembre de 1900. Los periódicos lo presentaron como el crimen más espantoso de la historia reciente del condado de Essex. El acusado se mostró frío durante toda la audiencia. Llevaba el rostro afeitado, la mirada baja y respondía con calma a las preguntas del juez. No mostraba nerviosismo, ni siquiera cuando exhibieron los huesos calcinados frente al jurado. La fiscalía describió la escena con crudeza. Aseguró que Best había matado a Bailey de 2 disparos a corta distancia, probablemente mientras la víctima se encontraba de espaldas. Luego lo descuartizó con un hacha
Quemó los restos para borrar evidencia y trató de hacer creer que Bailey había abandonado la zona. Presentaron como prueba el arma de fuego encontrada en la granja, las manchas de sangre en el carro, los fragmentos de huesos, la libreta falsificada y el testimonio de los vecinos que escucharon los disparos y vieron pasar el carruaje. La defensa, en cambio, sostuvo que Bailey se había suicidado. Argumentó que el granjero estaba deprimido por su situación familiar, que temía ser arrestado en Maine y que había tenido discusiones recientes con Susie. Según el abogado defensor, Best solo se deshizo del cuerpo por miedo a ser acusado, una explicación que resultaba inverosímil ante la brutalidad de los hechos. El testimonio de Susie Young, la compañera de Bailey, fue uno de los momentos más tensos del juicio. Ella regresó desde Maine para declarar. Se presentó vestida de negro, con el rostro demacrado, y al subir al estrado se mantuvo erguida, sin derramar lágrimas. Contó que antes de viajar había notado la tensión entre su pareja y John Best, que ambos discutían por dinero y que temía que algo malo ocurriera en su ausencia. Dijo también que Bailey le escribió por última vez el día 5 de octubre, 3 días antes de su desaparición, y que en la carta mencionaba estar cansado de los problemas con su empleado. El jurado escuchó además a los peritos forenses, quienes confirmaron que el fuego utilizado para quemar el cuerpo había alcanzado temperaturas muy altas, imposibles de lograr solo con leña. Esto sugería que Best había usado grasa animal, queroseno o algún otro acelerante. Uno de los médicos relató que en el pozo hallaron residuos de combustible y fragmentos de madera ennegrecida, con trazas de aceite, lo que reforzaba la hipótesis de una quema intencional y prolongada. La prueba más contundente, sin embargo, fue una pequeña placa de metal hallada entre las cenizas del fogón. Era el extremo de una hebilla de cinturón grabada con las iniciales GEB. Pertenecía sin duda a George Edward Bailey. Aquello terminó de sellar el destino del acusado. Cuando llegó el momento de su declaración final, John Best se limitó a decir que era inocente, que había servido a Bailey como un hermano y que lo único que lamentaba era haberle ayudado demasiado. Su voz era monótona, sin emoción, y las personas que asistían al juicio comentaron que su frialdad resultaba más perturbadora que cualquier confesión. El jurado deliberó durante varias horas. La prensa aguardaba fuera del tribunal, y al caer la tarde se anunció el veredicto: culpable de asesinato en primer grado. La sentencia se dictó el mismo día. John Courtney Best fue condenado a morir en la horca. El juez leyó la resolución en voz firme, mientras el acusado se mantenía inmóvil, mirando hacia el suelo. En la sala se hizo un silencio denso. Algunos espectadores esperaban una reacción violenta, pero él no se inmutó. Solo pidió permiso para hablar antes de ser retirado y dijo con calma: «No maté a Bailey, pero Dios sabrá la verdad cuando llegue mi hora». El proceso no terminó ahí. La defensa apeló la sentencia, alegando irregularidades en la recolección de pruebas y en los procedimientos forenses. Sin embargo, las apelaciones fueron rechazadas una tras otra. Las pruebas físicas eran demasiado contundentes, y la versión del suicidio no resistía el más mínimo análisis. Mientras tanto, la granja de Breakhart quedó abandonada. Los dueños del terreno nunca volvieron a arrendarla. Algunos vecinos contaban que, por las noches, se escuchaban golpes en el granero vacío, como si alguien siguiera partiendo leña. Otros aseguraban que en los días de viento, desde el estanque, aún se percibía un humo fino, como si las brasas del crimen siguieran encendidas bajo la tierra. John Best fue trasladado a la prisión de Salem mientras esperaba su ejecución. Durante las semanas previas a la fecha fijada para la horca, recibió la visita de un capellán metodista que trató de convencerlo de confesar, pero el preso nunca lo hizo. Insistía en que Bailey se había quitado la vida y que él solo había querido evitar un escándalo. Los guardias decían que era un hombre disciplinado, callado, que se mantenía la mayor parte del tiempo leyendo un pequeño ejemplar del Nuevo Testamento. A medida que se acercaba el día previsto para su muerte, comenzaron a circular rumores sobre una posible conmutación de la pena. Algunos ciudadanos de Lynn enviaron peticiones al gobernador, argumentando que el caso carecía de testigos directos y que la condena se basaba en pruebas circunstanciales. Las firmas reunidas fueron pocas, pero suficientes para retrasar la ejecución varias semanas. Finalmente, en la primavera de 1902, el gobernador firmó la conmutación de la pena de muerte a cadena perpetua. Best fue trasladado al penal estatal de Charlestown, donde pasaría el resto de su vida. Según los registros,
Se mantuvo con buena conducta durante los primeros años. En 1908 fue trasladado a una sección agrícola de la prisión, donde trabajó como cuidador de animales. No volvió a hablar del caso ni a recibir visitas. Mientras tanto, el recuerdo del crimen se volvió parte del folclore local. Los habitantes de Saugus contaban a sus hijos la historia del asesino de Breakheart Hill y advertían que nadie debía pasar por esa zona después del anochecer. El bosque que rodeaba la finca fue cerrándose con el tiempo. Los caminos se borraron bajo la maleza y el estanque, donde arrojaron los restos. Se cubrió de algas y hojas. Décadas más tarde, la propiedad pasó a manos del Estado y terminó integrada en lo que hoy es el área de conservación de Breakheart Reservation. Muchos visitantes ignoran que, bajo esos senderos y árboles tranquilos, se hallaron alguna vez los restos calcinados de un hombre, cuyo nombre casi fue olvidado. De George Edward Bailey solo quedó su historia, la de un granjero testarudo que buscó escapar de su pasado y terminó encontrando la muerte en la colina donde creyó empezar de nuevo. Y de John Courtney Best, la imagen de un hombre que, según todos los indicios, cometió un crimen meticuloso y brutal, pero que hasta el último día insistió en su inocencia. Años después, un guardia de la prisión recordaría que, cuando Best ya era anciano, le dijo en voz baja: «Si hubiera dicho la verdad, igual nadie me habría creído». Murió en su celda, sin confesión y sin familia que reclamara su cuerpo. Fue enterrado en el cementerio de presos de Charlestown, bajo una simple placa numerada. El caso de Breakheart Hill Farm quedó registrado como uno de los más espeluznantes y comentados de principios del siglo XX en Massachusetts. La investigación marcó un precedente en el uso de pruebas forenses en la región y mostró cómo, incluso en entornos rurales donde todos se conocían, podían ocurrir crímenes de una violencia inimaginable.